Aquella noche llegué al fatal cruce de caminos. Si me hubiera enfrentado con mi descubrimiento con un espíritu más noble, si me hubiera arriesgado al experimento impulsado por aspiraciones piadosas o generosas, todo habría sido distinto. Y de esas agonías de nacimiento y muerte habría surgido un ángel y no un demonio. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Abraza tu Historia, un espacio de autoconocimiento y creatividad a través de la escritura. Un espacio en el que hablamos y escribimos sobre diferentes áreas de nosotros mismos, de nosotras mismas. Por un lado, sobre nuestras luces, aquello de lo que somos conscientes, la versión que mostramos a los demás y con la que más nos identificamos. Y por otro lado, también exploramos nuestras sombras, lo que reprimimos, lo que disimulamos, la versión inconsciente, la que creemos que no forma parte de nosotros. Si te interesa explorar tu lado oscuro, cómo influye en tus relaciones y cómo te puede transformar, te invito a quedarte porque te voy a proponer diferentes herramientas para empezar a poner luz a tu sombra. Recuerda que si te suscribes a este canal y a este podcast, estarás al corriente de los nuevos contenidos y me ayudarás a llegar a más gente que le pueda interesar. Aquella poción no tenía poder discriminatorio, no era diabólica ni divina, solo abría las puertas de una prisión y, como los cautivos de Filipai, el que estaba encerrado huía al exterior. Bajo su influencia, mi virtud se adormecía, mientras que mi perfidia, mantenida alerta por mi ambición, aprovechaba rápidamente la oportunidad. Y lo que afloraba a la superficie era Edward Hyde. Y así, aunque yo ahora tenía dos personalidades con sus respectivas apariencias, una estaba formada integralmente por el mal, mientras que la otra continuaba siendo Henry Jekyll, ese compuesto incongruente de cuya reforma y mejora yo desesperaba hacía mucho tiempo. El paso que había dado era, pues, decididamente a favor de lo peor que había en mí. Este texto es un fragmento del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que constituye un referente literario sobre el desdoblamiento entre nuestra personalidad consciente y la personalidad inconsciente, entre nuestra cara amable y nuestra versión reprimida, entre nuestra luz y nuestra sombra. De acuerdo con lo que el psicólogo y psiquiatra Carl Jung definió como sombra, se trata de las características que nuestra personalidad consciente no quiere reconocer. Las repudia, las olvida y las destierra hasta que se encuentra con ellas en las relaciones con los demás, normalmente en enfrentamientos desagradables con los demás. A pesar del desafío que nos supone, adentrarnos en estas sombras alimenta nuestro crecimiento, desarrollo y curación, según defendió Jung y que otras herramientas de autoconocimiento también proponen. A medida que crecemos, aprendemos del entorno qué está permitido y qué no. Cada sociedad, cada familia admite una serie de comportamientos. Algunos permitirán la expresión de la rabia, otros reconocen la vulnerabilidad, la ambición, la expresión artística o el desarrollo intelectual. La cuestión es que nuestra versión infantil más espontánea se va reprimiendo y construye una máscara con aquello que considera adecuado para que lo acepten y lo quieran en su entorno. Detrás de esa máscara suele esconderse la rabia, los celos, la vergüenza, la mentira, la lujuria o el orgullo. Nos empeñamos en querernos y que nos quieran solo con esa versión reducida que dejamos a la luz, con nuestra carta de presentación oficial. Pero la cuestión es que, por mucho que neguemos nuestro lado oscuro, sigue formando parte de nosotros y además constituye una pieza clave cuando hablamos de autoconocimiento y creatividad. Explorar nuestra sombra nos ayuda a conocernos y por tanto a aceptarnos de una forma más completa y también a encauzar emociones que no sabemos gestionar y también a liberarnos de culpa y vergüenza
a reconocer nuestras proyecciones en los demás, a sanar nuestras relaciones y a canalizar la imaginación creativa para hacernos cargo de nuestra personalidad reprimida. La pregunta entonces es ¿cómo podemos identificar esas zonas oscuras si están en un lugar donde no se ve? Bueno, pues al margen de los sueños y de las fantasías, las relaciones constituyen una pieza clave para identificar nuestra sombra. Por ejemplo, cuando mostramos una admiración o un rechazo desproporcionados ante alguien. La psicoanalista inglesa Molly Tooby establece 6 modalidades para identificar nuestra sombra en la vida cotidiana. 1. Los sentimientos exagerados respecto a los demás, como decíamos antes, como cuando criticamos que alguien vista de determinada manera. También lo podemos ver en el feedback negativo y repetido que recibimos de otros, como cuando nos dicen que es la tercera vez que llegamos tarde sin avisar. Otra vía es el impacto negativo que provocamos sobre diferentes personas. Por ejemplo, cuando 2 amigos nos dicen que creen que no estamos siendo sinceros con ellos. Otra manera para conocer nuestra sombra es a través de nuestras acciones impulsivas, ante las que después quizá digamos no quería decir eso. Por último, aquellas situaciones en las que nos sentimos humillados o en los enfados desproporcionados ante los errores de los demás. El psicólogo canadiense Jordan Peterson simplifica un poquito el trabajo de sombra al recomendar la observación sobre todo de nuestro resentimiento, de nuestra frustración. Peterson explica que nos podemos sentir resentidos ante el reflejo de nuestra inmadurez, como el adolescente que se frustra cuando su madre le pide que recoja su habitación, o ante la frustración que sentimos cuando no nos hemos sabido expresar con firmeza ante los demás, o cuando no hemos sabido poner límites. Bueno, pues Peterson explica que admitir ese resentimiento, esas ganas de morder, no te convierte en una mala persona, sino que te permite desarrollar capacidad para lidiar con el caos, con el conflicto. Y dice, si eres capaz de morder, por lo general, no tendrás motivos por qué morder. Y resume Peterson, si observamos nuestro resentimiento y admitimos fantasías, impulsos o sensaciones agresivas, obtendremos información sobre lo que nuestra alma necesita expresar. Con esta idea de la observación de nuestro resentimiento, te propongo un primer ejercicio en el que vas a escribir durante 3 minutos de una manera libre, sin parar, sin juzgarte, sin analizar lo que has escrito y sin prestar atención a la lógica, a la gramática ni a la ortografía. Al margen de esto, te dejo 2 indicaciones. Empieza con la frase «me da rabia cuando», ¿vale? No es un enunciado, simplemente un inicio del texto que vas a escribir. Me da rabia cuando. Si te bloqueas y no sabes cómo seguir, escribe no soporto cuando. La puedes utilizar las veces que necesites si no sabes cómo seguir y te bloqueas mientras que estás escribiendo. Te recomiendo dejarte llevar todo lo que puedas apartando el censor interno y a ver qué descubres de tu resentimiento. La sombra permanece conectada con las profundidades olvidadas del alma, con la vida y la vitalidad. Ahí puede establecerse contacto con lo superior, lo creativo y lo universalmente humano. Esta es una cita de la analista junguiana Lilian Freiron, que está recogida en el libro Encuentro con la sombra, el poder del lado oscuro de la naturaleza humana. Para seguir explorando nuestra sombra, seguir poniéndole luz a esa parte de nosotros, te recomiendo un segundo ejercicio que va a consistir en varias partes. La primera, elabora una lista de 5 o 6 personas que te provoquen rechazo, que no soportes. Al lado de cada una de ellas, de cada persona, escribe la cualidad de cada una que no soportes, que rechaces.
Entonces, una lista de personas que te provoquen rechazo y al lado la cualidad que no soportes de cada una de esas personas. El tercer paso, describe brevemente una situación en la que te hayas comportado de esa forma. Que te hayas comportado siguiendo esa cualidad que acabas de escribir, que rechazas en cada una de esas personas. Y por último, describe brevemente una fantasía o una situación en la que hayas imaginado que eras tú la persona que encarnabas esa cualidad que te disgusta. Este ejercicio nos da bastantes pistas sobre nuestra sombra, pero te voy a leer unas preguntas que nos van a seguir ayudando a poner luz en nuestras sombras, sobre todo cuando nos referimos a las relaciones con los demás. ¿Esa persona a quien aborreces también te odia? ¿Cuáles son tus prejuicios más incorregibles? ¿Con qué grupos de personas te sientes menos afín? ¿Quiénes son las personas que no te gustaría imaginar ser porque te repugnan, te ofenden, te aterran, te encolerizan o que consideras indignas de ti? Bueno, pues con todas estas cualidades que hemos ido recopilando en estos ejercicios, vamos a ir elaborando un personaje, vamos a crear un personaje que reúna estas cualidades que hemos escrito sobre aquello que rechazamos en los demás, ¿vale? Entonces vamos a elaborar este personaje y vamos a ir definiendo su nombre, su personalidad y una historia, ¿vale? Una vez que hemos definido al personaje con estas características básicas, vamos a entrevistarle y te voy a decir algunas preguntas que le puedes formular y que vas a contestar tú mismo, tú misma, en función de lo que imagines que contestaría ese personaje. ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Cómo es su casa? ¿Qué desayuna? ¿Cómo viste? ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es su mayor miedo? ¿Cuál es su mayor deseo? ¿Con qué sueña? Bueno, estas son algunas preguntas que le puedes formular a tu personaje y que irás respondiendo en función de lo que imagines sobre ese personaje. Bueno, pues estos son los 3 ejercicios que te quería proponer para indagar en tu sombra. Ojalá que te sirvan de ayuda y bueno, pues sabemos que el trabajo de sombra es un trabajo profundo, en el que hay que tener paciencia y que incluye diferentes capas que vamos descubriendo de nosotros mismos, por lo tanto, paciencia con el trabajo de sombra. Y me despido con una cita del poeta americano Robert Frost sobre la sombra, que dice que todo lo que reprimimos nos debilita hasta el momento en que descubrimos que también constituía una parte de nosotros mismos. Si te ha gustado este vídeo, este podcast, te animo a compartirlo para llegar a más gente que le interese. Si no te has suscrito ya, pues también te animo a hacerlo, a suscribirte a Abraza tu Historia, autoconocimiento y creatividad a través de la escritura. Y nos vemos pronto con más contenidos para seguir indagando en nuestras luces y en nuestras sombras y así abrazar nuestra historia. Un abrazo.